En este video veremos el uso de la sentencia while y do while. En la primera parte analizaremos las diferentes reglas de sintaxis de la sentencia while y los diferentes errores de sintaxis y lógicos que nos podemos encontrar cuando hacemos un mal uso de esas reglas. En la sentencia while existen dos reglas básicas. La primera nos indica que la sentencia while no debe terminar en punto y coma cuando estamos tratando de representar la estructura mientras, cuando tiene al menos una instrucción ejecutable, pero también existe la excepción en el cual nos indica que while puede llevar punto y coma en el caso que esta sentencia tenga una sentencia vacía como ejecución. Pero también se utiliza el while con punto y coma para, en realidad, la estructura do while, que eso veremos en la segunda parte. Y la segunda regla con respecto a la sentencia while es referida al bloque de instrucciones. Cuando tenemos una sentencia while con más de una instrucción ejecutable, debemos encerrarlos entre llaves. Pero también nos indica la excepción que si la sentencia while ejecuta una sola instrucción dentro de ese bloque, entonces el uso de llaves es opcional. Veremos, vamos a reconocer los diferentes errores viendo un ejemplo. En este ejemplo vamos a ver que soluciona el problema de generar 10 números consecutivos del 1 al 10, pero con una versión while. Vamos a notar que la variable de control en este caso es i, en donde esta estructura while tiene sus tres partes fundamentales, que es la inicialización, la condición de parada del ciclo, y la modificación, que en este caso es un incremento para poder alcanzar en algún momento la condición de parada que nos permita salir del ciclo while. Bien, respondiendo al buen uso de las reglas de sintaxis, si en alguna oportunidad, sin querer, cuando estamos trabajando con el ciclo mientras, o el ciclo o la sentencia while, sin querer escribimos el punto y coma, a pesar de que este ciclo tiene un bloque de instrucciones compuesto por dos sentencias, vamos a notar que si compilamos, no nos tira ningún error de sintaxis. Por lo tanto, si ejecutamos, una vez terminada la compilación, vamos a ver que el programa no responde. Si observamos, no queda sin reaccionar, sin mostrar nada, y en realidad lo que nos está indicando es que el ciclo quedó atrapado en un ciclo infinito. Esto quiere decir que al agregar el punto y coma, por más que esta sentencia tenga un bloque de instrucciones, este punto y coma hace un corte entre la sentencia while con el bloque de instrucciones. Por lo tanto, en esta línea, en realidad lo que nos dice es que el while tiene una sentencia vacía. Entonces, al dar vueltas, nunca puede salir porque quedó afuera la parte fundamental, que es la modificación, que en este caso es un incremento, para que en algún momento la variable de control alcance en sucesivos incrementos hasta el valor 10 y posteriormente el 11 para poder salir. Entonces, eso representa un error lógico. Pero si ahora corregimos, compilamos y ejecutamos, efectivamente nos da los 10 números consecutivos del 1 al 10. Pero ahora bien, como este while contiene un bloque con dos instrucciones y nos olvidamos las llaves, a pesar de que estas dos instrucciones en nuestra lógica pertenecen al while, si nosotros compilamos, no nos tira ningún error de sintaxis, pero si ejecutamos,
vamos a ver que el comportamiento es extraño y observamos una sucesión infinita de impresiones de unos. Quiere decir que también quedó atrapado en un ciclo infinito, y esto se debe a que cuando el while no tiene la apertura del bloque de instrucción, lo primero que va a ejecutar, o lo que encuentra que está dentro de ese while, es la primera instrucción en donde encuentra el primer punto y coma. Por lo tanto, para este while, la única instrucción que pertenece al cuerpo del ciclo es el print. Y por lo tanto, queda afuera la parte fundamental del ciclo que permite avanzar hasta llegar a un valor que nos permita hacer una salida de ese ciclo. Por lo tanto, en este caso hay que respetar las partes fundamentales, y si esto tiene más de una instrucción, encerrarlas entre llaves, y vamos a ver que nos representa un error lógico. En esta segunda parte veremos el uso de la sentencia do while y sus reglas de sintaxis, en donde también reconoceremos los diferentes errores de sintaxis y lógicos que podemos encontrarnos cuando hacemos un mal uso de estas reglas. La primera regla que nos indica sobre esta sentencia es que la instrucción do de la estructura do while no debe terminar en punto y coma. Pero en cambio, la instrucción while de esta estructura do while sí debe terminar en punto y coma. Además, la siguiente regla nos dice que el bloque de instrucciones de la sentencia do while deben cerrarse entre llaves cuando tiene más de una instrucción. Pero con la excepción de que, si esta sentencia solamente va a ejecutar una única sentencia, entonces el uso de llaves es opcional. Ahora vamos a ver estas reglas de sintaxis y buen uso de las sentencias do while en un ejemplo. En este ejemplo, también con la misma idea de la versión while, vamos a generar 10 números consecutivos del 1 al 10, pero con la versión do while. También, como todo ciclo, vamos a tener una variable de control, que en este caso se denomina i, en donde tiene las tres partes fundamentales. Afuera del ciclo do while tiene la inicialización, adentro la modificación, o en este caso un incremento, y luego tiene la condición de parada del ciclo, o la condición que se le aplica a la variable de control. Vamos a ver qué nos dice la primera regla de sintaxis, que el do, la instrucción do de esta estructura do while, no debe llevar punto y coma. Si nosotros sin querer colocamos el punto y coma detrás del do y compilamos, en este caso nos va a representar un error de sintaxis. Este error de sintaxis es mucho más fácil de corregir que un error lógico como nos arroja en la sentencia while. Por lo tanto, si corregimos, en este caso, corregiríamos el error de sintaxis, y si ejecutamos nos va a imprimir 10 números consecutivos del 1 al 10. Ahora bien, también nos dice la regla que la sentencia while debe llevar sí o sí punto y coma. Pero, ¿qué pasa si escribimos la estructura do while y nos olvidamos el punto y coma detrás de while y compilamos? También nos va a representar un error de sintaxis, en el cual nos está indicando que se espera un punto y coma detrás de esta sentencia que acompaña al bloque de instrucción. Por lo tanto, estos tipos de errores con la sentencia do while es mucho más fácil de encontrar o corregir que cuando utilizamos la estructura mientras, que sería el while solo. Si compilamos, una vez que corregimos, ahí no habría inconveniente. La otra regla de sintaxis nos dice que si el bloque de instrucciones del do while tiene más de una instrucción y nosotros nos olvidamos las llaves, ¿sí?, ahí estaríamos haciendo una violación a la regla. Lo que sí, ahora vamos a ver que ese mal uso de la regla en realidad
nos advierte un error de sintaxis, que también sigue siendo más fácil de corregir. En este caso, la interpretación de este error nos indica que el do espera un while, por lo tanto hay una desconexión entre el do y el while por la ausencia de llave, ya que existe más de una instrucción en medio de las dos. Ahora bien, si supongamos que esta sentencia no pertenece al do y solamente el do while tiene una única instrucción que es la parte fundamental del ciclo, si compilamos, en ese caso, a pesar de la ausencia del while, cuando esta estructura tiene una única instrucción, el uso de llaves es opcional. Pero en este caso, como queremos hacer una impresión de todos los números consecutivos y al tener dos instrucciones, nos está obligando a corregir este problema